Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. Déjenme abrir también con una salud especial a los amigos de Video Plataforma que siguen compartiendo con su público nuestras cápsulas semanales. Muchas gracias y muchas gracias entonces a ambos públicos de Código Libre y de Video Plataforma por acompañarnos todas las semanas. Hoy quiero hablarles del asunto del llamado superpeso mexicano, pero también hablar un poco de la deuda que tiene México en estos momentos, porque es significativa y es significativo entender un poco de esta situación. Y también estar hablando de la intervención que provocó el gobierno de Estados Unidos hacia dos bancos mexicanos, los bancos Cibanco, CI Banco y el banco Intercamp Banco. Estas dos instituciones bancarias finalmente intervenidas ya por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México para asegurar la solidez, la confianza de los usuarios de estos bancos pero con esto la confianza de todo el sistema bancario mexicano respecto a un mercado internacional. Y justamente para eso ayudan las reservas internacionales para momentos de problemas globales como en términos monetarios. Por eso es importante la intervención oportuna de las instituciones correspondientes, en este caso el Banco de México y en este caso la Secretaría de Hacienda. Digamos que en conjunto, Banco de México, que es autónomo, con el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda. Vamos entonces empezando con las razones de por qué estamos hablando del superpeso. Pues justamente porque uno de los elementos importantes es precisamente las reservas internacionales, que hoy por hoy están en 241,000 millones de dólares. Esas reservas internacionales, reconocidas así por el Fondo Monetario Internacional como una institución internacional que salvaguarda el sistema financiero internacional, así lo reconoce para México, que México tiene 241,000 millones de dólares en reservas internacionales. Recordemos que en 2018 las reservas internacionales mexicanas eran de 193,000 millones de dólares. Cada año se tiene un máximo histórico, eso es muy bueno para la economía mexicana. Incluso en épocas de pandemia por COVID-19 no dejaron de crecer por estrategias precisamente de funcionarios mexicanos a cargo del Banco de México y también a cargo del Ejecutivo. Y vamos a estar hablando también de este asunto, de las estrategias, ambas estrategias, y también vamos a recuperar un poquito de lo que sucedió durante la pandemia, porque es importante entender eh, qué pasaba en estos momentos, qué pasa con las reservas, qué pasa con los indicadores macroeconómicos en México, para entender también por qué el superpeso y por qué la deuda en estos momentos de los niveles que en estos momentos se reporta. Se reportan a través de la misma Secretaría de Hacienda y en su momento también por el INEGI y todas las instituciones que lo están reportando. Y en estos días también vimos cómo es que hubo una escandalización de ciertos comunicadores nacionales porque los niveles de deuda se han acrecentado. Pero bueno, veamos algunos indicadores macroeconómicos. Primero es las reservas internacionales colocadas en un amplio margen en 241,000 millones de dólares. Y me llaman la atención algunos otros indicadores que ahora les quiero compartir. Y entonces tenemos que este primer elemento ha ayudado a que el tipo de cambio esté como lo hemos visto, rondando los 18 pesos por dólar, que ha llegado a estar no más de 22 pesos por dólar, en realidad, rondando los 21 pesos por dólar.
Pero en realidad, ya llevamos bastantes años rondando, digamos, este margen de entre los 18 pesos por dólar a los 21 pesos por dólar, y ese margen no se pierde. Em, a pesar de que ya pasó todo un sexenio y el primer año básicamente de Claudia Sheinbaum, es decir, 7 años de un gobierno distinto a los ya conocidos, y resulta que haber cambiado de régimen político no implicó pérdida de fortaleza económico y por el contrario, ahora estamos hablando de lo que hemos dado en llamar en términos públicos el superpeso mexicano. Y no se detiene pese a todas estas amenazas y acciones de parte de Donald Trump y su gobierno en conjunto en contra de México, pese a las agresiones a nuestros migrantes, pese a las amenazas de aranceles, pese a los bloqueos sanitarios como implicó este asunto de cerrar la frontera a la carne de res mexicana por amenaza de gusano barrenador. Y pese a la retórica del narcotráfico, el combate al narcotráfico desde Estados Unidos hacia narcotraficantes mexicanos, pese a toda esa retórica y en 4 ejes de parte de Donald Trump, el superpeso ahí está. Y quien pierde valor precisamente es el dólar estadounidense. Quien tiene problemas económicos es el dólar estadounidense. Ahora vemos que también hubo una reforma en la recaudación de parte de Estados Unidos. Es otro tema por discutir, pero tiene que ver también precisamente con esto de los problemas que tiene la moneda estadounidense en el mercado global. Ese se está debilitando y en cambio nuestro peso mexicano se está fortaleciendo. De las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, de este asunto ya particularmente es cómo es que México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera en México, y eso también se refleja en la Bolsa Mexicana de Valores. Ellos manejan un índice de precios y cotizaciones que representado en puntos de referencia, y también hay ahí unos máximos históricos momento a momento en cada momento histórico de México. Me acuerdo de cuando empecé a ver estos elementos en los años 90. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores rondaba los 10,000 puntos y hoy en día están en 57,000 puntos de referencia, y cada momento tenemos esos también máximos históricos, en este caso en inversiones en Bolsa Mexicana de Valores, es decir, los extranjeros y también nacionales ven a nuestro sistema bursátil, en este caso hablando ya de sistema bursátil, también confiable para depositar ahí sus valores, para tener un lugar de refugio, digamos. Mientras la moneda de Estados Unidos se debilita, encuentran refugio en la moneda mexicana y en este caso en el mercado bursátil mexicano. Y tan solo en los últimos tiempos, pensemos, saqué unos datos, por ejemplo, comparando esta última cifra de 57,000, casi 58,000 puntos de referencia. Hace un año, no, perdón, hace 3 años, en julio de 2022, estábamos en 50,000 puntos base. Y durante la pandemia, cuando estuvo el asunto de la pandemia por COVID, tuvimos unos puntos de referencia de 40,000 puntos base. Y tan solo de la pandemia o tan solo de los últimos 5 años, pasamos de 40,000 puntos base a 57,000 puntos base respecto del índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. México sigue siendo muy atractivo para la inversión, en este caso también bursátil. México sigue siendo muy atractivo también para la inversión productiva, y para cualquier tipo de inversión extranjera, México sigue siendo muy bien visto. Desde luego podemos estar hablando y desglosando cada uno de estos elementos económicos, macroeconómicos, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora en estos detalles no muy amplios para tampoco abrumar con tantas cifras. Pues déjenme decirles otros datos. Entonces, la inflación en estos últimos semanas sí ha ido incrementándose, pero respecto de precisamente momentos de pandemia, que llegamos a 8 a 10 por ciento de inflación,
se ha ido reduciendo de poco a poco hasta llegar en los últimos meses en 3,5% de inflación. En estos momentos está repuntando a 4,5% de inflación. Y aún así, el Banco de México ha decidido ir bajando las tasas de interés de referencia y cada vez los va reduciendo en 0,5%. Y en estos momentos tiene una meta de una tasa de interés de referencia de 8%. A pesar de este nivel de inflación, el Banco de México la semana pasada decidió bajar un poco más la tasa de interés. Esto quiere decir que el Banco de México observa que si bien hay unas presiones de inflación, todavía es buen momento para seguir fomentando la inversión en México, el consumo en México. Bajar tasas de interés quiere decir que el Banco de México considera que es un momento para permitir el consumo, para fomentar el consumo. ¿Y cómo lo fomenta? Pues reduciendo precisamente las tasas de interés de referencia. Entonces tenemos estos elementos que hablan o respaldan precisamente la fortaleza del peso mexicano. Buen nivel de tasas, buen nivel de tasas de interés, buen nivel de tasa de inflación, controlable, digamos, buen nivel en las reservas internacionales y ahora vemos incluso también buen nivel en inversiones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Me parece que podríamos estar suponiendo que los capitales extranjeros encuentran en México, en sus valores, un refugio importante para estar. No así con los estadounidenses, que puede cambiar con esta reforma que acaba de suceder en Estados Unidos. Este día martes pueden cambiar la situación porque ahora le han permitido a Donald Trump incrementar la deuda de Estados Unidos precisamente, pero bueno, Estados Unidos se puede dar ese lujo. ¿Y hasta qué nivel? Hasta que el mundo lo decida, porque han decidido cerrar los ojos y suponer que Estados Unidos nunca va a dejar de pagar su deuda internacional. Va a llegar un momento en que no pueda seguir haciéndolo. Sucedió en los años 70, en donde el mismo Estados Unidos metió una gran crisis internacional. En fin, este es otro tema que por ahora no hay que desviarnos. Para que precisamente nuestra cápsula no sea tan amplia y además cuando de repente son muchos números nos podemos estar abrumando con tanta cifra. Bien, acerca de la deuda internacional, no podemos dejar de mencionar que hay un buen nivel o un nivel preocupante de deuda pública internacional, nacional. Y bueno, lo han destacado en los medios de comunicación, no tanto como pensaría yo, porque estas cifras son precisamente lo que está necesitando la oposición a la llamada cuarta transformación para decir que en México la economía va muy mal. Pero si no hay tanto escándalo, tanto ruido, tanto impacto mediático, es porque finalmente la deuda internacional y la deuda nacional están bajo ciertos parámetros todavía controlables. Desde luego hemos escuchado también a los comunicadores de los medios corporativos nacionales diciendo que tenemos una gran deuda desde que asumió el poder López Obrador, pero bueno, podemos estar discutiendo precisamente los asuntos y vamos a aportar precisamente algunos elementos. Por ejemplo, el periódico Milenio dijo en estos días, al cierre del primer trimestre del 2025, esto sería entonces de enero a marzo, la posición de deuda externa bruta de México registró un saldo de 623 mil millones de dólares. ¿Es mucho? Sí, es mucho dinero y se ha ido incrementando de a poco a poco. Lamentablemente, en lugar de irse reduciendo de a poco, equivalente a 34,4% del Producto Interno Bruto del país. Esto lo dice Milenio, lo reporta Milenio, y en esto pues ya empieza la guerra de cifras, de posicionar en la agenda pública a ver cuál observador tiene la razón, y en esto pues lo que hay son cifras manejadas de uno u otro bando según se quiera destacar. Lo que podemos decir es que para economías como la mexicana, lo mejor, desde luego, es tener
una deuda controlada y una deuda controlada de acuerdo con las propias recomendaciones de los organismos internacionales, como Fondo Monetario Internacional, es que esa deuda pública mexicana no exceda el 50%. Ese ha sido un reto para el Banco de México desde hace tiempo. Con Peña Nieto, entonces, esa deuda pública y también de la Secretaría de Hacienda, esa deuda pública se pudo controlar y bajar valga la redundancia, por debajo del 50%. ¿Qué tenemos en últimos años? En últimos años, en 2024, el año pasado, se tuvo una deuda pública respecto del PIB de 58.4%. En este año, pese a que hay un monto de 623 mil millones de dólares de deuda pública, representa el 49.2% del PIB, es decir, se redujo 10% esa proporción respecto del Producto Interno Bruto. Es decir, ¿cuánto debemos respecto a cuánto producimos? Eso es lo que refleja esta medida o esta representación de deuda respecto del PIB, Producto Interno Bruto. Y en 2026 el Banco de México espera que esta deuda internacional represente, o esta deuda pública represente más bien, porque implica deuda pública, estamos hablando de internacional más que la nacional, que represente el 52.3%. Es decir, estamos en los márgenes que se han manejado, que han recomendado los organismos internacionales. Estamos en el margen que se ha manejado la deuda internacional, la deuda pública en los ya hace varios años en México. Estamos dentro de esos márgenes, no se excede el 60% respecto del PIB. Las economías desarrolladas o los países más favorecidos económicamente, como Estados Unidos, Alemania, Japón, se pueden dar el lujo de tener una deuda que represente 80% respecto de su PIB, 70% respecto de su PIB. Pero para una economía llamada emergente como la mexicana, estamos en los márgenes. Y nos hemos manejado entonces en un margen de entre menos del 50% hasta, según esta última cifra, hasta 58%. Lo mejor es como la tenemos ahora. Lo mejor es que, como estamos en 2025, esa deuda internacional representa 49.2% respecto del PIB, es decir, es manejable. De allí quizá que no haya tanta escandalización en los medios de comunicación corporativos. O no por ahora, ya lo veremos un poco más adelante. Por ahora los escándalos de la prensa nacional son otros de otra índole. ¿Y qué más tenemos? Pero también consideremos, tomé estos otros datos, por eso digo que vamos a estar tomando el asunto de qué sucedió con la pandemia. Porque en esta deuda que tenemos, pongamos esta referente de que efectivamente debemos, como deuda externa bruta que reporta el periódico Milenio, de 626 mil millones de dólares. Bueno, en esta suma de deuda, ¿qué creen que está como suma de deuda? Pues están los pasivos del IPAP, del entonces Instituto de Protección del Ahorro Bancario, una cosa así, ¿no? Que fue la institución que sustituyó al FOBAPROA y a los bonos FOBAPROA y toda esta deuda, la dichosa FOBAPROA. Quizá los jóvenes no entiendan muy bien qué es eso del FOBAPROA, pero a fin de cuentas fue una deuda heredada desde los años 90, mediados de los años 90, cuando terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Imagínense desde cuándo está. Se endeudó, se volvió deuda pública, se endeudó a los mexicanos y todavía al menos aquí está registrado para este 2025, está registrado que por pasivos del IPAP debemos los mexicanos 57 mil millones de dólares. Vamos, es que eso también importa. Toda la deuda pública que se nos heredó en este caso desde los años 90, pero también hay que sumar la heredad en los primeros años de este siglo y los siguientes años de la siguiente década, en los primeros 20 años de ese siglo, vamos, eso también importa. Si hemos llegado a niveles de 623 mil millones de dólares, no son de hace 6 años para acá, entonces son desde toda la historia crediticia de México para acá.
Y entonces sería injusto decir que esta deuda está acumulada por la cuarta transformación. Y por cuarta transformación entendamos la administración de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Se incrementa desde luego año con año la deuda, en parte también porque se generan intereses sobre la deuda. Ese es el asunto. Y ojalá que tengamos esa fortaleza económica muy pronto para irla empezando a reducir. Ahora sí, se ha apostado mucho en la cuarta transformación y sobre todo López Obrador apostó mucho por esos proyectos que le van a dar autonomía, autosuficiencia a México. La verdad es que todavía no se alcanza a ver con gran impacto. Es lo que ya conocemos todos, el Tren Maya, el tren interoceánico, el aeropuerto Ángeles, Felipe Ángeles, pero son precisamente proyectos de inversión y son proyectos de inversión a largo plazo que no se ven en lo inmediato. Yo confío en estas inversiones, no le llamaría como se le ha llamado por la prensa nacional corporativa de inversiones, eh, ¿cómo le dicen? Elefantes blancos, inversiones sin sentido. Yo les veo mucho sentido. Y tan solo también ayer se anunció que, dada la reestructuración en la administración de los aeropuertos en México, al menos el de Texcoco, el de Felipe Ángeles y otro más, se ha generado una empresa llamada Marina Mexicana, una cosa así, es decir, ya entra bajo el control de las fuerzas de Marina mexicanas, es decir, propiedad del Estado mexicano, administrados por el Estado mexicano, y todo esto es parte precisamente de estar invirtiendo en términos de inversión, invirtiendo en términos de inversión en infraestructura productiva para llegar a ser autosuficientes o reducir la dependencia de otros países como Estados Unidos respecto a la gasolina, por ejemplo. En fin, dejen de decir también respecto, ahora sí, respecto de la intervención que provocó la acusación del Departamento del Tesoro, porque dicen que los bancos Banco e Intercam Banco están generando movimientos bancarios que provocan el lavado de dinero para los grupos narcotraficantes. Y esto, desde luego, es un impacto profundo para esos dos bancos. Vamos a ver si subsiste luego de esta acusación. Pero el gobierno mexicano hizo lo que tenía que hacer a través de la coordinación de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. El Banco de México como organismo autónomo y la Secretaría de Hacienda como parte del gabinete de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Anunciaron desde la semana pasada, primero el Banco de México y ayer, me parece, la Secretaría de Hacienda, que toman el control administrativo de estos dos bancos. Y tenían que hacerlo, tienen que demostrarle al mundo, no solo a los mexicanos, sino al mundo, de que en momentos como este de problemas bancarios en este caso, y con ello problemas de liquidez monetaria, el gobierno mexicano va a intervenir y va a intervenir de manera oportuna, y así es que está sucediendo. Para eso son las reservas internacionales precisamente. Si hace falta sanear algo, lo van a hacer. Por ahora no están hablando de sanear, recuperar esos bancos. Están hablando solo de intervención. Dice en su comunicado al Banco de México que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención general temporal de dos instituciones bancarias, las que hemos estado comentando, Cibanco e Intercam Banco. La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales, es decir, es administrativo, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones. Pero insistimos, no solo eso, sino también mostrarle al mundo que en México nos tomamos muy en serio estos problemas de liquidez bancaria. Y tan confiables somos en el mundo que por eso vienen e invierten, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, porque los mexicanos y el gobierno mexicano va a responder para que no se tenga la fluidez de la moneda al momento de que se cambie a cualquier otra divisa.
dadas las implicaciones que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este fue un primer aviso, un primer anuncio del Banco de México la semana pasada y se complementa esta semana con el anuncio de la Secretaría de Hacienda que se intervienen estos dos bancos. Y la verdad es que también es lo mejor para estos bancos. Es un respaldo que le está dando su gobierno ante estas circunstancias. No es necesariamente que se le está acusando, porque de hecho así lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha aclarado, y estos organismos mexicanos que no se está investigando a estos bancos porque Estados Unidos simplemente no aportó pruebas de nada, simplemente se les antojó decir que estos dos bancos son de actividades sospechosas y ya. Ya sabemos la retórica de Estados Unidos en estos momentos, encabezado por Donald Trump. Y ya por último, para cerrar el programa, también déjenme rescatar otras cifras respecto de la deuda internacional y la deuda nacional o la deuda pública en su conjunto. Es que si bien en estos momentos se suman 623 mil millones de dólares en deuda, podríamos tener una deuda todavía mayor si durante la pandemia el gobierno mexicano le hace caso a los empresarios que antes de la declaratoria de emergencia sanitaria en México ya estaban reclamando que se les eh, respaldara, que se les rescatara, porque estaban en problemas de vialidad. Y el entonces presidente López Obrador dijo, no, no va a haber rescates. Y dijo, lo que va a haber son préstamos. Y en estos momentos también salió el Banco de México como organismo autónomo y precisamente ofreció esos créditos a esas microempresas, medianas empresas, grandes empresas, pero prestado. Y tuvieron que pagarlo y lo siguen pagando con rendimientos. ¿Para quién? Para el Banco de México, que a la vez se traducen para el fortalecimiento de las reservas internacionales mexicanas. Entonces, muy inteligente. Sí se les prestó dinero, ya no se les regaló como en otros tiempos. Hubiera sido un rescate a cuenta de todos los mexicanos, se hubiera convertido en deuda pública seguramente. Y bueno, tan solo por darles unas cifras, el monto total aprobado en 2020, nada más en 2020, para estos préstamos a este sector privado fue de 800 mil millones de pesos, lo que representaba un 3% del Producto Interno Bruto. Una cantidad bastante sensible, bastante generosa, y quien lo quiso lo tomó prestado y lo tuvieron que pagar. Y eso me parece que es fue una actitud responsable de parte del gobierno mexicano, y con ello se impidió que esta deuda que tenemos en estos momentos de deuda pública fuera todavía mayor. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Yo les agradezco como siempre su amable compañía. Le agradezco a Felipe, a Gerardo, a Carla, que también me permiten estarnos comunicando ahora con este nuevo formato que ya los hemos implementado desde el mes de abril. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre